Lucía Redondo ayuda a personas con trastornos digestivos a conseguir comprender su proceso y crear una estrategia terapéutica para mejorar su salud, utilizando el conocimiento científico actualizado junto con el que ofrecen las medicinas tradicionales. Bueno, esto lo he dicho algunas veces más, pero bueno, como tengo a Lucía conmigo, doctora y directora de Bocados Saludables. Buenas tardes, Lucía. Muy buenas, Enrique. Bueno, un placer volver a estar contigo. Igualmente. Para que nos ilustres del día a día de lo que comemos, porque ahora con estas calores, Lucía, es más complicado para el cuerpo digerir los alimentos. Bueno, más bien tenemos que hacer caso al cuerpo y comer cosas más frescas, más frutas, más verduras y con eso sería suficiente. Bueno, es que ya sabes que estamos con estos calores que ya no sabes si comer frío, caliente o qué, ¿no? Lucía, dentro de Bocados Saludables ha habido un pequeño cambio. Me gustaría que me lo contaras. Bueno, pues mira, como todos los procesos en la vida, ¿no? Yo creo que los cambios nos hacen crecer y nos hacen movilizarnos y bueno, aprender. Para mí siempre es aprender y avanzar. La verdad es que yo llevaba 4 años en IVADI, en el Instituto Valenciano Digestivo, donde pues la verdad que he aprendido mucho, he trabajado con muy buenos profesionales, con un equipo de médicos digestivos y luego todo el equipo que fuimos formando de nutrición también, que al final no empecé yo sola, al final éramos 4, que fue un buen avance. Y bueno, como decía, ¿no? Todo es avanzar, crear y cambiar. Y recientemente pues me he independizado, como yo digo. Pues he creado un nuevo proyecto que tengo muchas ganas y mucha ilusión. La verdad es que un poco con todos los años y experiencia y al final pues es encontrar el momento para hacer ese cambio, ese avance. Y ahora pues tengo un nuevo proyecto, un equipo de profesionales del mismo con la misma base que yo, ¿no? De nutrición y psiconeuroinmunología clínica, que es esa forma de ver de manera más integral a la persona. Y hacemos consultas online. Tenemos una secretaria estupenda que nos gestiona todo. Y bueno, para nosotros es fundamental los pilares de este nuevo proyecto, que es esa visión integrativa y es la individualización de los tratamientos. O sea, para nosotros cada persona es única, sí que podemos tener herramientas, productos que nos gustan y vamos aplicando, pero hay que valorar siempre cada caso muy a fondo para ver en qué contexto tiene, en qué momento está, para personalizar ese tratamiento. Estamos muy especializadas en patologías digestivas, seguimos focalizados en eso, pero también estamos abarcando también otras patologías. Realmente todo lo que son, cuando trabajamos con psiconeuroinmunología, con esa visión más integrativa, realmente no separamos órganos, no separamos sistemas, sino que todo el cuerpo es un conjunto. Por eso al final todas las patologías las podemos llegar a abordar, ¿no? Desde esta perspectiva. Concretamente también todo lo que son las alteraciones hormonales, la fertilidad, búsqueda de embarazo. Ahora una de las compañeras que forma parte del equipo, Elena Pasqués, que está muy especializada también en ese aspecto, tanto como digestivo como en la parte hormonal. Entonces también estamos teniendo mucha gente más interesada, ¿no? en ese aspecto. Y luego la otra persona que está formando parte del equipo es alguien que ya conocida de la casa, que es Verónica Sobrino, que ya la conoces porque estaba en IVADI conmigo y ahora seguimos juntas en este nuevo camino. Un buen equipo. Sí, yo la verdad que estoy muy, muy contenta. No es fácil encontrar a personas que tengan la misma visión, porque al final, una cosa es la formación, ¿no? Las titulaciones, pero otra
es la capacidad de llegar a las personas, la empatía, la filosofía, digamos. Y la verdad que estoy muy contenta por haber encontrado este pequeño equipo con el que hemos empezado y seguramente iremos ampliando con el tiempo. Lucía, es súper importante la empatía frente al paciente, ¿no? Es para mí la clave. De hecho, la teoría la sabemos muchas veces, ¿no? La teoría, cuando hablamos solo, si nos centramos en alimentación, por ejemplo, ¿no? Sabemos muchas veces lo que es bueno, lo que no. Luego, a la hora de abordar los casos y los tratamientos, pues bueno, sí es cierto que escoger las mejores herramientas es un proceso importante. Pero de nada sirve tener todas esas herramientas, las más maravillosas, ideales, si la persona que tienes delante no le logras convencer de que eso es lo que necesita, ¿no? No le logras llegar al punto de que necesita ese cambio. Entonces, por eso, para mí, de hecho, cuando emprendí este proyecto, para mí la prioridad es esa. No es el título, no es el que hayan estudiado una formación concreta. Es que tengan esa capacidad comunicativa, de empatía, de llegar, de transformar. Al final es transformar, porque al final lo que hacemos es transformar la vida y la salud de las personas. Estaría bien también que nos dijeras, aunque sea por encima, tu trayectoria profesional, porque bueno, doctora. Bueno, más que los títulos, a mí me gusta bueno, digamos que lo que es el aspecto formativo. Yo siempre he sido una persona quizás ambiciosa en el sentido de querer aprender de muchas cosas diferentes. Yo siempre digo, imagínate que tú eres vegetariano y entonces solo vas a estudiar a charlas, a cursos de vegetarianismo, ¿no? De a ver cómo es la mejor dieta vegetariana. Entonces nunca saldrás de ese círculo de conocimiento, nunca vas a escuchar cosas nuevas. Para mí es fundamental abrir la mente y escuchar y aprender de todos, ¿no? De cosas diferentes. Y luego al final quedarte con lo que realmente pues tú consideras que es más relevante, que es más útil. Y eso es un poco lo que he intentado en mi carrera más de estudiante, digamos, aunque nunca se acaba de estudiar. Yo digo, siempre soy una eterna estudiante, siempre lo seré. Y cuando deje de serlo, me plantearé dejar de dedicarme a esto. A mí me encantan las medicinas tradicionales, me formé en medicina china y luego en la psiconeuroinmunología, naturopatía, suplementación ortomolecular, todo ese aspecto que es un poco más, digamos, alternativo, entre comillas, y siempre lo he combinado pues porque sí que siempre lo he querido hacer y no por necesidad, pero porque he considerado que es necesario en la sociedad que vivimos toda esa formación también más oficial, ¿no? Dietética y nutrición, el máster, el doctorado, bueno, pues son cosas que siempre ayudan a tener una base más sólida y a saber poder discernir lo que a lo mejor está más contrastado o tiene más valor que otras cosas. A nivel profesional, mi vocación, una de mis vocaciones es la docencia y es el dar clase, que es donde yo empecé con todo esto. Yo acabé la carrera y me puse a dar clase. Muy jovencita. Tenía 21 años. Joven. Sí, pero empecé muy joven. Estuve 8 años dando clase como profesora en un ciclo formativo en Barcelona. Y bueno, ese trabajo me permitía seguir formándome, seguir haciendo otras cosas. Y fue después cuando yo hice el cambio, cuando me vine a vivir aquí, a Valencia, a Quartell, donde, bueno, poco después ya empecé a trabajar, ya a centrarme mucho más, a volcarme en la parte más de consulta, de terapia, ¿no? Que sí que la había hecho en Barcelona, pero menos, ¿no? En menos dosis, digamos. Ahora pues llevo unos años muy volcada en este asunto. Y la verdad que, bueno, esa combinación es lo que siempre me ha gustado. De hecho, yo cuando daba clase, yo sentía que necesitaba profundizar mucho más en consulta, hacer muchas más horas de consulta, porque es donde realmente se aprende lo que hay, lo real, ¿no? Que yo siempre digo una cosa. Es como si fuera que estuviera uno en urgencias, que es donde más aprende, ¿no? Eso es donde ves
la realidad de la vida, ¿no? Sí. Y una cosa es la teoría y podemos hablar pues del SIBO, por ejemplo, que hemos hablado mucho aquí, Sí. de problemas digestivos. Bueno, una cosa es la teoría de cómo se puede afrontar, qué terapias podemos aplicar, pero luego en la práctica es donde te das cuenta lo complicado que es y la importancia de la individualización. Por eso lo resaltaba mucho antes, porque estamos cayendo demasiado en querer protocolizar todo, tanto en la medicina más convencional como también a veces caemos en el error, ¿no? En esta medicina más holística y escuchar al paciente, ver sus necesidades, el individualizar es donde me he dado cuenta y también no solo por la necesidad de llegar más al paciente, sino porque lo que se describe como teoría, ¿no? Pues pongo un ejemplo, ¿eh? Hay un tipo de SIBO, que es el SIBO, le llamamos SIBO de metano, pero realmente habría que llamarlo IMO, que es el sobrecrecimiento de arqueas en el intestino. Teóricamente tiene que aparecer con estreñimiento, tiene que ir asociado a un estreñimiento, ¿no? Hinchazón, gases, estreñimiento. Bueno, pues en la práctica vemos que hay pacientes que sí, que cumplen esos criterios que están descritos, y luego hay pacientes que no, que tienen ese sobrecrecimiento de arqueas, pero pues igual tienen diarrea, igual tienen otra sintomatología muy diferente. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan fáciles, porque puede haber mezclas de microbios patógenos en el intestino que generen síntomas variados. Entonces, por eso, ¿no? Es muy importante individualizar. Claro, porque por lo que te estoy escuchando, el mismo alimento para una persona le puede ir bien y para otro le puede ir mal. O bien, si una persona siempre está en ansiedad y el otro no está en ansiedad. Son factores que pueden repercutir, ¿no? en su salud, ¿no? Efectivamente. Y ahora, mira, hay cada vez más investigaciones en las cuales ya llevan años, pero cada vez están más de acuerdo en lo siguiente, que es que hay alimentos o suplementos o incluso fármacos que están viendo que pueden afectar de manera diferente en diferentes personas según el tipo de microbios que tengan en el intestino. Entonces, imagínate, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma es una especia pues muy antiinflamatoria, muy antioxidante. Hay personas a las que les genera un efecto antiinflamatorio muy potente, que son las que les llaman personas respondedoras. Y hay otras personas que no les generan ningún cambio o ningún efecto positivo, que son los que denominan las personas no respondedoras. Y en eso juega un papel crucial la microbiota intestinal. Cada vez están investigando más esto. Claro, sobre todo la investigación se dirige más a los fármacos, porque hay pacientes respondedores, otros no respondedores en función de la microbiota, pero es un campo en el que al menos nos abre un poco los ojos y la mirada, en la cual ese concepto de individualización es realmente, y lo podemos incluso mostrar con datos analíticos, ¿no? Que a ver, es verdad que los alimentos procesados, ultraprocesados, problemáticos, lo van a ser para todo el mundo, está claro, ¿no? Pero más cuando buscamos terapia, cuando buscamos efectos terapéuticos. Ahí para afinar y para especificar en cada persona sí que la individualización en ese sentido es básica. Estamos, como hemos comentado al inicio, con un tiempo caluroso. Sistema inmune. ¿Qué me puedes decir del sistema inmune? Es muy importante ahora, en la época que estamos. Sí, bueno, yo creo que el sistema inmunitario, bueno, además con toda la pandemia que llevamos del COVID y tal, yo creo que se ha hablado mucho del sistema inmune. Al final, el sistema inmunitario es el sistema que nos protege frente a dos elementos o dos situaciones. Una, si nos caemos, imagínate que te caes al suelo, te haces una herida o te rompes algo, en esos casos de lesión, siempre se pone en marcha el sistema inmunitario para reparar ese daño, ¿no? Para protegernos. Y en el segundo caso en el cual el sistema inmune está altamente implicado es para actuar como barrera, para protegernos de agentes externos como son los microbios. Entonces, el sistema inmune está constantemente protegiéndonos para que no entre en nuestro organismo ningún patógeno. ¿Sabes cuál es dónde reside mayor cantidad el sistema inmunitario? En aquel lugar donde haya una barrera más amplia, donde tengamos un lugar de barrera más amplia. ¿Y ese lugar, sabes cuál es? El intestino. El intestino
si cogiéramos a nuestro intestino y lo estirásemos, ¿no? Lo pusiéramos, imagínate, sobre una superficie lisa y lo estirásemos, antiguamente se pensaba que era tan grande como una pista de tenis. Hoy sabemos que no es tanto, que es más o menos como media pista de bádminton, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Si cogemos nuestro intestino y lo estiramos... 7 metros tengo entendido yo, 7. Sí, una cosa es si lo estiramos hacia arriba, ¿no? Simplemente hacia arriba. Me refiero a si abrimos el intestino y todos los micropliegues que hay, las microvellosidades que se llaman, si los tendiéramos sobre una superficie plana, entonces hablaríamos de eso, ¿no? De media pista de bádminton, para que nos hagamos una idea. El 80% del sistema inmune de nuestro cuerpo está ahí, en esa gran barrera que tiene que estar protegida constantemente. Además, estamos comiendo, ¿no? Cada día, comemos varias veces al día y eso es también un potencial agresor o una potencial entrada de microbios patógenos. Por lo tanto, el sistema inmune está, sobre todo, el 80% está en el intestino. Hay muchas patologías, como por ejemplo, ahora que hablabas de esta época, del calor, el polen, ¿no? Todo. Bueno, hemos pasado la primavera, que ahí también hemos tenido mucho problema con las alergias, ¿no? Las alergias, al final, una alergia se produce porque el sistema inmune responde de manera anómala. Es decir, reconoce el polen o el polvo o un ácaro, reconoce algunos elementos de la naturaleza a veces, ¿no? Como el polen, lo reconoce como extraños. Y entonces el sistema inmune se pone en marcha y genera una respuesta que no toca, una respuesta exagerada. Bueno, ¿cómo gestionamos una situación así, ¿no? De una persona con alergias crónicas, ¿no? Alergias cronificadas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es verdad que hay personas que son alérgicas casi desde nacimiento, digamos, ¿no? Las personas que dicen tiene una atopía, las personas con atopía, que no deja de ser una tendencia alérgica a nivel de piel, de intestino. Bueno, pues ahí es verdad que hay un componente genético hereditario, pero luego a medida que nos vamos haciendo mayores también influyen otros factores. Por ejemplo, si el intestino está mal, si tenemos un problema intestinal, si se nos hincha la barriga, tenemos gases, estreñimiento, diarrea, todo eso que hablamos mucho, es más fácil que se pueda desarrollar una alergia. Porque ahí está nuestra policía, digamos, del sistema inmune, está buscando y viendo qué pasa en el intestino. Si el intestino está mal, la policía estará loca, buscando a los agresores, luchando, combatiendo, y entonces el sistema inmune está alterado, no está haciendo su labor como debería, ¿no? Y entonces, por eso siempre que hay una alergia, hay que revisar bien cómo está el sistema digestivo, cómo está funcionando el sistema digestivo. Luego, además, pues bueno, hay ayudas naturales para que el sistema inmunitario funcione al 100%. ¿No? Que funcione al 100% y que tenga todos los nutrientes, todos los elementos que necesita. Por ejemplo, a nivel de alimentación es importante, bueno, primero pues, lo que ya sabemos de siempre, ¿no? Una alimentación basada en alimentos reales, alimentos naturales, y luego que no falten algunos nutrientes. Vamos a poner algún ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, para el sistema inmune, para las alergias, hay un nutriente muy importante que son los omega 3, que es un tipo de grasa que está de forma natural en el pescado azul. Y el pescado azul más interesante es el pescado azul de pequeño tamaño, para evitar tóxicos, metales pesados y demás, como por ejemplo sardinas, boquerones, caballa, este tipo de pescado que además es más barato, que son opciones que suelen ser además de la zona. Son muy interesantes, podríamos decir, superalimentos, si quieres, ¿no? Son muy interesantes. En algunos casos incluso se valora la suplementación de este omega 3, ¿no? Pero es un tipo de grasa que nos va a ayudar a modular el sistema inmune. Lo mismo con algunas vitaminas de grupo B, que también hay que asegurar su aporte. Y luego hay plantas o elementos naturales que ayudan bastante en el control de la alergia. Quizás para mí mi favorito es una sustancia que se vende en forma de suplemento, que es natural, que se llama quercitina. La quercitina ayuda mucho a ese control del sistema inmune frente a las alergias, ¿no? Entonces ahí
La quercetina puede ser un soporte como un antihistamínico natural, digamos, ¿no? Hay que valorar cada caso, qué es lo que nos interesaría más, pero bueno, hacer un poco una valoración y también el uso de plantas. Hay plantas que también tienen esa actividad antihistamínica, antialérgica, como una que tiene un nombre que me gusta mucho que se llama perilla, o también la ortiga, que conocemos todos, ¿no? Pues hay plantas que nos ofrecen unas cualidades para el control de las alergias. Es cierto que también en nuestra visión más integrativa de psiconeuroinmunología siempre hacemos una valoración un poquito más global. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo, imagínate, una persona tiene parásitos en el intestino. Los parásitos en el intestino estimulan al sistema inmune para que genere histamina, una sustancia que se llama histamina. Imagínate que tenemos una alergia crónica, sospechamos de que puede haber parásitos, hacemos una valoración. En el caso de que haya parásitos, habría que tratar el intestino, tratar la microbiota para mejorar y para controlar esos parásitos, porque si no, la alergia difícilmente vamos a poderla resolver, ¿no? Mejorar. Y Lucía, ¿influye la temperatura? O sea, el invierno, verano, bajas temperaturas, altas temperaturas, ¿puede influir en esas defensas inmunes? Bueno, en las defensas, el sistema inmunitario y también en la liberación de histamina, que es uno de los principales factores que dan lugar a los síntomas de las alergias, ¿no? La rinitis, el moqueo. Lo que más afecta son los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, ahora pues hace fresquito, hace tal, y de repente un calor insoportable, ¿no? Pues, o del revés, ahora tenemos un calor insoportable. Cuando viene un frío bastante rápido, esos cambios de temperatura sí que suelen exacerbar algunos síntomas. Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta en la época de primavera, sobre todo, el tema de los pólenes, que claro, que hay pues, ese factor que es lo que hace que a muchas personas en esta época que ocurra esto. También hay otro factor más que me gustaría mencionar, solo por mencionar. Fíjate, cuando hablamos del sistema inmunitario, de buscar su mejor funcionalidad, muchas veces lo que hay son impedimentos o bloqueantes de la actividad del sistema inmunitario. Por ejemplo, los metales pesados o los tóxicos, la contaminación ambiental, se está viendo que hace que cada vez haya más alergias, ¿no? Estamos rodeados, bueno, nosotros, Enric, tenemos suerte que vivimos en un pueblecito. Pero no sé, porque del puerto de Sagunto, yo no les tengo manía a los puertos de Sagunto, pero allí hay mucha industria que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Y el viento empuja a los material pesado. Pero bueno, yo siempre pienso que sí. Bueno, que mejor que vivir en el centro de una gran ciudad, eso ¿no? Sí. Mejor. Eso sí. Entonces, bueno, la suma de los tóxicos, que ya no son los por vivir en una gran ciudad, ¿eh? Al final también son los alimentos que comemos, los productos de higiene, de las cremas, los perfumes. Son muchos elementos, que si quieres un día hablamos de esto, que es un tema también muy interesante. Al final se van acumulando en nuestro cuerpo, son tóxicos que se van acumulando. Y eso altera la función del sistema inmune y puede estar detrás ya no solo de alergias, sino de patologías autoinmunes y otras patologías. Pero que hay que contemplar al final todos los factores que puedan estar influyendo en una situación como la alergia, ¿no?, que estamos hablando. Lucía, ¿los pacientes entienden todo lo que tú nos estás contando? Porque muchos, pues mi amigo o mi amiga y no le pasa nada, ¿no? ¿Entienden todo este proceso que nos estás contando? Sí, yo en esos casos siempre a mí me gusta mucho preguntar, y creo que es importante preguntar la evolución de la patología, ¿no? ¿Cuándo empezó todo? ¿En qué momento? Es diferente que te encuentres mal ahora desde hace 2 años a que lleves arrastrando el problema desde que eras niño o niña. Entonces, cuando hay problemas que se arrastran desde la infancia, casi desde que nacemos, ¿no? Para mí es muy importante explicarlo y hacer entender que, que nos ha tocado vivir en el 600, ¿no? Que siempre digo, en el 600, y a lo mejor tienes tu amigo tiene un Ferrari y da igual lo que coma, que beba, que haga, que da igual. A veces dan sustos, los Ferraris.
Suelen de sustos más graves que los que somos más instintos. 600 se para y ya está. El 600 va poco a poco. Se para, se puede parar y ya está. Sí, pero no se choca, no se va a tener un choque. Entonces, bueno, entender la constitución que tenemos, la fuerza que tenemos, nuestra potencia o nuestras capacidades, ayuda a entendernos. Al final tenemos que asumir y entender eso. Otra cosa es que asumamos síntomas y patologías y que las normalicemos. Eso no. O sea, el que no podemos normalizar que tenga la barriga todo el día hinchada y que me vaya a explotar, y no podemos normalizar que tenga dolores continuos o que tenga problemas de la piel. Eso son cosas que hay que ir trabajando, que hay veces que no podemos acabar de resolver del todo al 100% como tu amigo que tiene el Ferrari. Bueno, pues entendamos nuestra constitución, ¿vale? Pero que siempre se puede avanzar y siempre se puede mejorar. Te he dicho esto también porque el otro día salí a pasear, era la noche, y serían 2 chavalines de 15 años o así, y uno de los dos estaba en el suelo llorando y dando golpes al suelo, y yo iba a acercarme, pero en eso pasó otra persona mayor y parece que lo conocía, y estaba llorando, Lucía, porque decía que él no se veía bien. Tenía 14 o 15 años. No se veía bien, que estaba muy delgado. Yo seguí mi camino, pero la persona esta le decía que tú te encuentras bien. Bueno, lo que se suele decir, sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona de esa edad se pone de esa manera, no me encuentro bien, y tiene una rabieta? Bueno, yo creo que eso es un ejemplo que pone en evidencia de que no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien con los niños, con los jóvenes. No lo podemos estar haciendo bien para que a un niño de 14 años le pase eso, ¿no? Al final vivimos en una sociedad en la que el culto al cuerpo es bestial. Desde la infancia, desde los muñecos, desde la televisión, o sea, estamos en una sociedad que eso no lo estamos haciendo bien. Y luego algo que yo veo y que me preocupa muchísimo, que es esa adicción que hay a las televisiones, a los juegos, a los ordenadores, a las máquinas, a las pantallas, que hace que no estemos conectados como seres humanos, no valoremos lo que realmente importa. Entonces todo eso hace que nuestra autoestima no exista. O sea, y desde pequeños también la educación, ¿no? La educación es un tema, bueno, aparte, sí. Pero la autoestima se fomenta desde que los niños son pequeños. Entonces, claro, vivimos en una sociedad en la que no nos ayuda a nada, no nos ayuda a la sociedad, la forma de educación que hemos ido arrastrando desde nuestros pasados, ¿no? No nos ayuda, no ayuda a los niños y a los adolescentes de nuestra época. ¿Puede ir paralelamente, Lucía, lo que es el estado emocional, psicológico, al estado alimentario? ¿Puede ser una causa paralela? Claro, fíjate, hemos estado hablando del sistema inmunitario, de las alergias y demás, ¿no? Pero hay otra conexión fundamental del intestino con el cerebro, con el sistema nervioso central. Que mira, esto nos lo podemos apuntar, Enric, para otro día. Hablar ese eje intestino-cerebro, eje microbiota intestino-cerebro, está totalmente demostrado. Aparte, el intestino tiene un sistema nervioso propio, que actúa de forma independiente del cerebro. Es bestial toda la investigación que hay en ese campo. Es otro cerebro que tenemos. Es el segundo cerebro, ¿no? Hablan del segundo cerebro, pero realmente manda mucho incluso sobre el primer cerebro. Entonces, claro, el estado de lo que comemos, la disbiosis, la falta de microbios, estamos alejados de los microbios, porque ahora todo es higiene y todo es limpiar. ¿Y dónde están nuestros microbios que hacen que la barriga esté bien, que el cerebro esté bien? ¿No? Estamos perdiendo todo eso y, claro, tiene una relación muy estrecha. O sea, tú piensas que algo no estamos haciendo bien y estamos haciendo muchas cosas mal. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿no? Tenemos que todos poner nuestro granito de arena para que poco a poco las generaciones que vayan viniendo puedan encontrar un cambio en este camino. Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando, ¿no? Claro que sí. Que nuestra salud se inicia por la boca. Y claro, saber que no te encuentras bien, que tú nos tengas que decir, quieto parado, por ahí no.
Pues bueno, yo creo que empieza a participar el tema psicológico y luego tenemos que llevarlo a la realidad en lo que es la alimentación. Quiero decir que muy interesante escucharte. Gracias. Lo que pasa es que tenemos la suficiente fuerza de voluntad para llevar a cabo todos esos mensajes. Bueno, yo siempre digo que hay que hacer el camino y pequeños cambios suponen mucho cambio. Es decir, no hay que hacer todo perfecto y no nos tenemos que agobiar porque ahora escuchamos muchas cosas, ¿no? Es pequeños cambios que se mantengan en el tiempo es lo que verdaderamente van a generar esa transformación en nuestro cuerpo sin agobiarnos, pero si realmente queremos curarnos, cuidarnos, mejorar la salud, sí que hay que hacer cambios. Eso sin duda, hay que tomar decisiones. Seguimos en el próximo, Lucía. Muy bien, seguimos. Esperamos que este nuevo proyecto pues sea lo que nosotros deseamos, ¿no? De que sea una ayuda y que puedan recurrir a ti en caso de encontrar alguna anomalía. Yo creo que anomalías todos tenemos. Lo único que pasa es que las tenemos que aceptar, ¿no, Lucía? Bueno, tampoco aceptar, sino poner manos a la obra. O sea, hay que aceptar la Constitución o lo que nos ha tocado, ¿no? Pero ponernos a ello y a manos a la obra, creo que eso es importante, sí. Nos veremos pronto. Seguro que sí, Enrique. Un placer. Gracias. Gracias.